y está con nosotros aquí en los estudios de Sonorama Roger Sely, director del Observatorio Legislativo. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Javier, muchísimas gracias por la invitación, un honor estar aquí conversando con usted. Una observación general, ¿cómo ve el accionar de la Asamblea Nacional con el tratamiento del proyecto de ley económico urgente? Bueno, nosotros como Observatorio Legislativo siempre analizamos esto más allá de lo político. Es decir, vemos cómo se afecta institucionalmente al país al respecto de procedimientos parlamentarios que parecen tener vicios de inconstitucionalidad y que podrían sentar un precedente negativo en futuros gobiernos o parlamentos, en donde posiblemente se estire la ley para incorporar tributos con una iniciativa que es exclusiva del presidente de la República, en donde legisladores se han tomado esa atribución y donde el presidente ha objetado una normativa a pesar de no existir específicamente un texto aprobado para incrementar el IVA. No, ahí se ha hecho una especie de estrategia, proponer un término, pero que finalmente termina siendo negativo para el país. Vamos a desagregar estas dos partes, ¿no? Primero, Asamblea Nacional creando tributos, impuestos o contribuciones. Ya lo dijo la Corte Constitucional, contribución especial igual a impuesto. O sea, cambiemos los términos, pero sigue siendo... Es un disfraz, digamos. Es un disfraz. ¿Podía hacer esto la Asamblea Nacional? No, de ninguna manera. El artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador es claro al respecto de la facultad exclusiva del presidente de la República de crear impuestos, ¿no? Esta suerte de disfraz de los legisladores a la hora de crear contribuciones especiales, pues simplemente termina siendo un impuesto más y desafortunadamente veremos que en los próximos meses se presenten acciones de inconstitucionalidad para dar de baja a esta normativa. Pero digamos, los legisladores son conscientes de esta posibilidad, pero también son conscientes de que la Corte Constitucional podría demorar varios meses en tratar de resolver estas acciones y con ello pues los impuestos ya han sido cobrados. El Estado difícilmente va a devolver estos recursos e insisto, siento un precedente negativo ya que posiblemente en el futuro los legisladores puedan también negociar de alguna manera recursos públicos, ¿no? Y estamos hablando de dinero. Recordemos que los legisladores están prohibidos de gestionar recursos públicos y en este caso hay una línea bastante delgada entre su facultad de legislación y fiscalización y a la hora de generar recursos para las arcas del Estado. La banca privada podría ser el primero en poner una acción de inconstitucionalidad. Recordemos que ha estado muy activa, ¿no? Desde que se dijo cobremos esta contribución especial precisamente a las utilidades de bancos y cooperativas. ¿Podría ser por ahí el camino de la acción de inconstitucionalidad? Por supuesto, y por dos razones, pues podrían existir más, pero al menos las más importantes son las siguientes. La primera, porque hay una especie de retroactividad, es decir, vamos a cobrar a los bancos por utilidades ya generadas y una especie de confiscación de esos recursos, porque los bancos no estuvieron con las reglas del juego claras al respecto de qué iba a pasar con sus utilidades. Quizá por eso invirtieron para generar ese valor, digamos, extraordinario en materia de recursos económicos. Y eso genera inseguridad jurídica. Sin lugar a duda, yo pienso que el sector económico del país, la inversión extranjera directa que se pueda generar en el país, va a ver con unos ojos de recelo lo que está pasando en el país, porque ya las reglas del juego han cambiado sobre la marcha, lo cual no puede pasar en un Estado de Derecho que goza de seguridad jurídica. Ahora, ¿qué se buscó con crear estos impuestos? ¿Quedar bien con el país o un manejo político dentro del legislativo? Bueno, esto tiene una clave electoral, como habíamos comentado hace algunos momentos. Creo que la imagen de los legisladores y el presidente de la República está en juego, previo a unas elecciones que son bastante complejas y divididas. Pero yo diría que por el momento eso no debió ser el fin de la discusión legislativa, sino debió pensarse en una política pública a largo plazo, en donde, más allá de las elecciones y de la simpatía que puedan tener los ciudadanos con los políticos, se decida conforme a cosas que puedan ser sostenibles en el tiempo. Recordemos que un incremento del IVA va a impactar en la economía, quizá no hoy, quizá no mañana, pero en pocos meses vamos a ver los efectos quizá inflacionarios, quizá en los precios, en donde la ciudadanía va a sentir el impacto económico y donde ya la imagen pues podría ser desfigurada al respecto de quién llevó a cabo todo el tema del IVA. Ahí, y Javier lo hemos comentado, posiblemente algunas bancadas queden bien protegidas porque han expresado públicamente su rechazo al alza del IVA, pero desafortunadamente a la hora de proponer un procedimiento parlamentario más firme no lo han invocado. Por ejemplo, el archivo de la norma, es decir, del proyecto de ley original de Daniel Noboa que intentaba incrementar el IVA. No lo archivaron, tampoco decidieron apelar la presidencia de Henry Kronfle al momento de que no dio paso a esta moción.
Digamos, los políticos nos han dicho en el discurso que están en contra, pero yo le digo, Javier, a la hora de la hora parece que el Ecuador va a contar con un IVA del 13 y 15% en los próximos años, ¿no? Ahora, la otra parte, ¿no? Daniel Noboa manda un veto, tal vez en tiempo récord. No sé si recordemos un veto tan rápido, porque se demoraba tal vez un día, llega en horas de la noche del siguiente día, 18 horas aproximadamente, y vemos, por ejemplo, al secretario jurídico de la presidencia en esta toma clásica, ¿no? Llegando a gestión documental de la Asamblea Nacional y entregando precisamente los vetos. Ahora salió en 3 horas, o sea, fue uno de los tiempos más rápidos que he visto. No sé si es que desde el observatorio tengan algún análisis de un veto más rápido que ese, pero veta algo que la Asamblea niega, pero niega tácitamente y no lo archiva. ¿Está bien entonces poder vetar algo que la Asamblea no aprobó? Eso es un punto muy interesante ya desde el punto de vista de la observación al procedimiento parlamentario, porque nunca se ha visto este tipo de accionar. Y lo que sucede es que en una de las mociones no es que no se incluye nada sobre el IVA, todos pensamos que se excluyó el IVA, con lo cual el presidente no tenía la posibilidad de objetar algo que no haya sido aprobado. Se entendía eso, pero tomaron digamos, una estrategia en la cual incorporaron el IVA y su disminución para el sector de la construcción. Entonces, si nosotros revisamos la norma, posiblemente eso se pueda interpretar como una materia que fue propia y de origen del proyecto de ley presentado por Noboa, porque dice IVA. Entonces, Noboa recibe algo que dice IVA, interpreta que se modificó su propuesta original, que se cambió al sector de la construcción, y luego él sobre esa propuesta puede hacer la objeción. Es decir, estaría habilitado para hacer la objeción. Pero si nosotros vamos más allá y somos estrictos con la norma, la intención del proyecto de ley original era subir el IVA a nivel general. No decía nada de la construcción. Un artículo tenía. Efectivamente, entonces la Corte Constitucional deberá revisar esta estrategia, por poner un término, y ver si es que realmente hay unidad de materia ahí. Pero de todas formas se buscó la estrategia y al menos un soporte para que esto no se caiga. Y por el momento yo creo que les funcionó y no se va a caer. O sea que la estrategia no era para la reactivación económica precisamente del sector de la construcción, sino mantener el término impuesto al valor agregado dentro de la norma. Efectivamente, porque tanto la Asamblea Nacional cuanto el presidente, a la hora de tramitar proyectos de ley urgentes, deben hacer modulaciones, modificaciones al articulado específico de los proyectos de ley. Y ahí esto se desfiguró a tal forma que se incluyeron nuevos bloques, artículos y nuevas contribuciones. Y llegamos a tal punto en el cual dejamos de hablar de IVA en general y su aumento y comenzamos a hablar de un beneficio de reactivación económica para el sector de la construcción. Entonces vemos que hay vicios en el procedimiento parlamentario, vemos una estrategia interesante a la hora de procesar este tipo de leyes. Y yo sí quiero rescatar algo, Javier. De alguna manera hay una suerte de conocimiento de cómo manejar la gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Porque para que esto ocurra es necesaria una conversación y unos puentes bien firmes entre los dos poderes del Estado, lo cual no hemos visto en los últimos años. Es una situación realmente especial e interesante. ¿El acuerdo o llamado pacto funciona? Está funcionando, no se ha roto y no creo que se romperá, porque estuvimos en una tensión tal como el aumento de un impuesto y no se rompió. Yo difícilmente creo que se va a romper en el futuro. Advertíamos que posiblemente había una tensión que era insuperable, que era el juicio político en contra de la fiscal, y tampoco se rompió. Entonces yo creo que hay un acuerdo bastante fuerte y en este sentido, haciendo un poco la anécdota, recordemos, por poner un término, la presidencia y el conocimiento que perdió Guillermo Lasso a la hora de no apoyar a Henry Kromfle en su momento hace algunos años. Creo que el resultado hubiese sido distinto, ¿no? Lo vemos ahora con Noboa y Kromfle. Le hubiera ido mejor a Guillermo Lasso precisamente con esto. Ahora, ¿qué va a pasar el día de mañana? Porque ya salió este veto inmediato, convocatoria de la sesión de desarrollo económico, básicamente lo que fue ratificarse en lo propuesto por la Asamblea Nacional a sabiendas de los 92 votos. Mañana ya está la sesión convocada a las 11:15 de la mañana. ¿Qué irá a pasar? De nuevo, Javier, desafortunadamente hay un vicio de inconstitucionalidad porque el informe que presenta la Comisión de Desarrollo Económico incluye la ratificación a todo. Cuando entendemos que en procedimiento parlamentario lo que se debe ratificar es lo observa o allanarse a lo observado por el presidente. Entonces no entendemos muy bien por qué se incluyó de nuevo todo en la ratificación, cuando debía solo incorporarse el tema del IVA.
En todo caso, mañana la primera moción que se prevé que se presente es la de ratificación del texto. También se prevé que no van a alcanzar los 92 votos para... Y ojo con esto, ciudadanía. Mañana, si la Asamblea Nacional quisiera echar abajo todo esto que ha ocurrido, debería alcanzar los 92 votos y decir no al aumento del IVA. Pero eso no va a ocurrir. Vamos a ver quizá más estrategias jurídicas, políticas, más disfraces. Creo que ese es el término que podemos utilizar para lo que ha pasado en estos pocos días, disfraces. Y posiblemente al no alcanzar estos votos volvamos a este tema del allanamiento tácito que expresamente no existe en la norma, pero que se practica, en donde vamos a tener pues una negativa a la hora de mantenerse en la objeción al IVA, ¿no? Vamos a tener y pasará esta propuesta del presidente de la República, la última, la del veto. Efectivamente, la del veto, la que entra en vigencia, el que el presidente de la República, previo dictamen del Ministerio de Finanzas, pueda moverse entre un 13 y un 15% en el impuesto al valor agregado. Pero eso también cambia la iniciativa original, cambia la iniciativa de la Asamblea Nacional y le da un superpoder, ¿no?, al Ministerio de Finanzas, que es precisamente poner un techo o un piso del impuesto al valor agregado sin pasar ya por Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los riesgos de un IVA que pase solamente por el tema de gobierno? Es perjudicial para un Estado de Derecho, no hay un contrapeso que pueda prever una situación de análisis sectorial al respecto de lo que pasa en la economía del país. Es decir, es una visión unívoca, es una visión, por poner un término, de este fenómeno de los caballos que solo ven para el frente pero no ven para los lados, en donde desafortunadamente las visiones de los distintos partidos políticos van a quedar por fuera de saber si se incrementa o no el IVA. Esto es perjudicial. Y ahí pues también vemos desafortunadamente que se ha hecho una distorsión a la democracia a la hora de generar contrapesos al Ejecutivo, es decir, estamos cayendo en un presidencialismo más fuerte, en un hiperpresidencialismo, y adicionalmente la Asamblea Nacional se queda con este sinsabor de la abstención del voto. Hemos hablado en los últimos días de que desafortunadamente los legisladores cuentan con esta herramienta de la abstención y han distorsionado un poco la representación a la hora de no estar en contra o a favor de cierta iniciativa, sino que un poco guardar el voto, ¿no? Y esto es perjudicial para la democracia. Hay una suerte de distorsión de la representación, tanto en el Ejecutivo cuanto en el Legislativo. Ahora, en este paquete de acuerdos, ¿también entró el TLC con China? Sí, por supuesto. Creo que es bastante claro al respecto de lo que sucedió en las últimas negociaciones en materia económica. Se aprobó un TLC con China. Se esperaba, al menos de los votos de la Revolución Ciudadana, que sean negativos, pero han dicho que por diplomacia al respecto del país asiático han votado en abstención algunos legisladores, y eso pues de nuevo deja un sinsabor al respecto de qué posiciones mismo tienen los partidos políticos en el Ecuador, qué están representando. Recordemos que el TLC con China ha sido observado en innumerables ocasiones debido a que pues las negociaciones no se dieron con el apoyo multisectorial de distintos sectores de la ciudadanía que van a ser beneficiarios o perjudicados por este TLC. Entonces, claro, parte de las negociaciones, del acuerdo y del modelo económico, creo que estamos frente al cambio de modelo económico del país. Creo que ahora sí está implantándose un nuevo modelo económico que se parece mucho a lo que propuso Guillermo Lasso, pero que no logró implementar. Y ahora pues vemos los resultados. En los próximos meses pues la ciudadanía sentirá el impacto en su calidad de vida a la hora de ir a comprar un producto, a la hora de pagar sus impuestos, y eso sin lugar a duda dará una clave distinta al fenómeno electoral que vamos a vivir en 2025. Y yo advierto una cosa que me parece bastante interesante. ¿Qué pasa si esta apuesta funciona? Si es que realmente la recaudación, la supuesta reactivación económica disminuyen los niveles de inseguridad, y esto pues es visto con ojos positivos por la ciudadanía, pues posiblemente hay una reelección. Pero de lo contrario, si esto no mejora y en su lugar afecta mucho más a la calidad de vida de la ciudadanía, veremos una contienda política mucho más dividida en el 2025. Ahora se viene otra papa caliente, que son los subsidios. Otro tema que casi nadie quería tratar. Si el IVA no se quería tratar desde el 2001, básicamente con Noboa, ahora el tema de subsidios corre desde más años atrás. ¿Qué va a pasar con el tema de subsidios? ¿Cómo va a funcionar este pacto que existe entre las tiendas políticas? ¿Y cómo se va a articular para no ser tan golpeados con miras a las elecciones?
Bueno, lo que se prevé y lo que se ha dicho desde el gobierno nacional es que se va a apuntar a una focalización del subsidio de los combustibles. Ahora bien, pues me parece que existen interlocutores que no han sido tomados en cuenta en esta discusión actual. La gobernabilidad no solo es de ejecutivo o legislativo, sino es con los distintos sectores de la sociedad. En este caso, vemos que no hay una relación de discusión, de diálogo, de conversación entre la CONAIE, entre Leonidas Issa, quien representa esta organización de base, y pues del gobierno nacional. Se advierten movilizaciones al respecto de esto, y recordemos que la organización, con base en su legítimo derecho de buscar mejores días, pues casi logra que el presidente o el expresidente Lenín Moreno salga de la presidencia de la República. Recordemos que hay un actor importante, quiero decir, al gobierno nacional, que no debe ser menospreciado a la hora de sentarse a dialogar. Pero sin lugar a duda va a ser una discusión interesante en el legislativo y en el ejecutivo a la hora de ver cómo se logra la focalización efectiva de los combustibles. Vemos el tema de la sentencia de la Comunidad Andina, en donde tenemos que ahora subsidiar el combustible de transportistas que pasan por el Ecuador, y eso genera un sinnúmero de problemas, contrabando, genera corrupción. Entonces creo que es un reto para el gobierno nacional tratar de lograr pasar de la discusión política del subsidio de los combustibles a la discusión técnica, y qué le hace bien o no al país. Y con esto termino, Javier. Siempre nos enfocamos un poco en hablar qué pasa con el ingreso de recursos al Estado, o sea, la recaudación, pero nunca nos enfocamos en saber qué pasa con el gasto de esos recursos. Y ahí hay dos análisis. En primer lugar, en el país, y Ecuador es uno de los pocos países en donde no existe transparencia fiscal. Si yo le pregunto, Javier, ¿usted sabe qué pasa con nuestros impuestos y a la ciudadanía? No sabemos. Desafortunadamente no existen normativas y proyectos y política pública de transparencia fiscal. Y lo segundo, la ejecución presupuestaria de las distintas instituciones del Estado en el país sigue siendo débil. Hace un año más o menos nosotros hicimos un análisis de la ejecución presupuestaria de algunas instituciones y, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno no ejecutaba más del 30% de su presupuesto. Entonces, cuando hablamos de recaudar para luchar contra el crimen organizado, de focalizar para tener más recursos, para equilibrar la caja fiscal, también debemos preocuparnos de esa plata que se hace y si realmente está impactando en la vida de los ciudadanos. En otros países, ¿cómo se maneja esto? Esto se maneja con transparencia. Existe una iniciativa internacional que se llama GIF, en donde se establecen sistemas informáticos interconectados entre las distintas instituciones del Estado, entre los GATS, por ejemplo. Actualmente de los GATS sabemos muy poco. Si usted revisa la sección de transparencia de qué gastan los GATS, no sabemos. ¿Cuáles son sus ingresos? No sabemos. Le preguntamos al Ministerio de Finanzas y dicen, pues tenemos parcialmente la información. Entonces es interconectar todos los sistemas para saber qué pasa con la plata, qué pasa con la ejecución, qué pasa con la inversión. Y nada más es voluntad política, es que las instituciones del Estado se pongan de acuerdo para que exista transparencia fiscal en el Ecuador. Ahora, regresando a lo político, ¿quién es el contrapeso de Noboa? Porque, por ejemplo, se supone que Construye y era como que un contrapeso, pero vota a favor de ciertas cosas, como por ejemplo el TLC. Ayer se unieron básicamente con ADN para votar por el TLC. ¿Quién termina siendo el contrapeso de Noboa? Bueno, parece que se prevé una posible reelección del presidente Noboa, y donde el centro de gravedad de los partidos políticos va a girar en torno a ADN, básicamente, en donde vamos a ver alianzas de agua y aceite. El único que queda en entredicho, y pues lo dirá en los próximos minutos, supongo, el expresidente Rafael Correa, si es que la Revolución Ciudadana va a poner candidato propio, o si es que va a apoyar a algún candidato, considerando que en las últimas elecciones la fórmula no ha logrado el éxito esperado, ¿no? Y ahí pues vemos al Partido Social Cristiano con mucha más cercanía a ADN, incluso vemos, yo no diría ya transfugismo político, vimos una legisladora alterna que se pasó del PSC a ADN, pero no vemos como una pelea, sino como un cambio de posición en el mismo equipo. Podría ser así. Interesante porque son gemelas, ¿no? Exactamente. Es una de las partes más interesantes, y su hermana es asambleísta titular y demás. Ahora, en esto que ya se viene en el mes de febrero, básicamente el llamado a elecciones, ya veremos el tema de consulta popular, que casi se la tiene ganada, ¿no? La consulta popular. Pero ¿qué va a pasar en verdad con el tema de las elecciones? Tenemos a un precandidato como Carlos Rabascal. Tenemos a un Jan Topic que ya le dijeron, parece que va a ser el candidato del Partido Social Cristiano. ¿Qué se viene con las miras, o todo va a girar en torno a Daniel Noboa y esta posible reelección?
Bueno, posiblemente sí las organizaciones políticas presenten candidaturas, pero recordemos que eso en muchas de las ocasiones lo hacen para sobrevivir como organización política, para poder obtener los votos necesarios para ratificar que sí están presentes en la papeleta. Recordemos que la legislatura también ya no se vota por legisladores unipersonales, sino que es en plancha. Entonces, estamos frente a un escenario político en donde lo que importa no es la división, sino las alianzas. Y hemos visto en los resultados que las alianzas son las que logran llevar a un candidato a un posible triunfo electoral en la Asamblea Nacional y también en la Presidencia de la República. Entonces, veo yo que posiblemente se presenten candidatos, Rabascal, por ejemplo, Jan Topic, pero que la campaña finalmente gire en torno a un candidato que es el favorito, digamos, hasta el momento, que es Daniel Noboa. No sabemos qué podrá pasar en los próximos meses, pero al menos el camino apunta a que Noboa se lanzará a la reelección. Él nos ha dicho que no está pensando en eso, lo cual parece positivo para el momento que vive el país, pero posiblemente sus acciones sí están orientadas a un tema electoral para 2025. Ahora, ¿qué pasará ahí en los meses venideros? Porque claro, el tema del conflicto armado interno no se va a solucionar. Vamos a seguir teniendo detenciones, líderes, carteles que aparentemente están siendo golpeados, pero ¿qué va a pasar con el futuro del Ecuador, por ejemplo, en el tema del conflicto armado interno? Bueno, y también vemos políticos asesinados. Desafortunadamente vimos ayer la triste noticia de una concejala muy joven de Naranjal que fue asesinada pues vilmente, y mandamos una solidaridad con su familia. El conflicto armado interno creo que es una situación que no es nacional sino regional. Creo que más allá de la suerte de cooperación internacional que está recibiendo el Ecuador con Estados Unidos, España por ejemplo y otros países para lograr de alguna manera resistir a este embate del crimen organizado, pues debe ser complementada con una integración regional. Creo que desafortunadamente esta visión sesgada de la ideología y de la política a nivel regional ha producido que no haya organismos supranacionales de integración. Ya no hemos visto reunirse a presidentes para hablar del tema de la inseguridad. No hemos visto acuerdos regionales para quizá fortalecer la seguridad en las fronteras. No hemos visto proyectos económicos regionales para lograr de alguna manera desincentivar al crimen organizado y que, digamos, en este país y en otros países de la región ya no sea un negocio el tema del narcotráfico. Desafortunadamente no hemos visto eso. Entonces, quizá sería positivo que Daniel Noboa, con sus afines, puedan generar una suerte de acuerdo de integración regional para sofocar el crimen organizado, ¿no? Pero eso no está ocurriendo actualmente. Para finalizar, ¿cómo ven los números de Asamblea Nacional, de Daniel Noboa, que están por ahí, ¿no? Asamblea Nacional se habla de un 62%, Daniel Noboa de un 68% de aceptación. ¿Cómo se ven estos números y cómo la figura de Daniel Noboa comienza ya a constituirse a nivel regional como un referente en el tema de seguridad? Vemos mensajes de México que dicen a lo Noboa estamos atacando al tema de la inseguridad y demás. ¿Se está convirtiendo como en un referente frente a este conflicto armado interno? Sí, pues debemos señalar también, y es un criterio muy personal, que a diferencia de los últimos dos gobiernos en donde no se tomaron decisiones, Noboa ha tenido la capacidad de tomar decisiones. Y yo siempre digo, pues Noboa creo que no se fija mucho en el resultado que podrá tener la decisión, porque pues existen efectos perversos y adversos que no sabemos qué es lo que ocurrirá, pero al menos hay una suerte de frontalidad a la hora de enfrentar estos problemas. Y en este sentido esto ha sido visto positivo por la comunidad internacional, y también creo que hay una sensación ciudadana de que algo se está haciendo. No se ha cambiado la realidad del país, y hay que decirlo, el tema de inseguridad responde a factores estructurales de desigualdad, factores de pobreza, de falta de educación, de oportunidades para los jóvenes, pero también responde a un uso efectivo de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y de la Policía Nacional en esta situación que vivimos. Ahora bien, pues desafortunadamente también vamos a ver esta suerte de discurso político vacío de algunos políticos en donde pues no aportan mucho al tema de seguridad en el país, sino que pues distorsionan un poco lo que se está haciendo a nivel de gobierno. Son las 8 de la mañana con 1 minuto. Queremos agradecer por esta entrevista a Roger Celi, director del Observatorio Legislativo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier, y siempre pues a las órdenes. Contento de estar acá. 8 de la mañana con 1 minuto. Nos vamos a un corte.